Bueno, acompáñame a Mateo capítulo 21, versículo 12. Si usted necesita una Biblia, puede levantar su mano y lo sugiere, se la pueden prestar. Si no tiene, es un regalo de la iglesia, se la puede llevar a su casa. Mateo capítulo 21, versículo 12. Permítame leerlo. Dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí. ¿Nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Esta yo creo que es una de las situaciones más polémicas de Jesús, o que más saltan del comportamiento normal de Jesús, pero creo que es una historia que muchas veces se pasa por alto y no profundizamos en lo que realmente está sucediendo en este lugar. Es un Jesús choqueante para muchos, es un Jesús que nadie se esperaba, es un Jesús que de pronto se enoja y es algo violento con lo que estaba sucediendo en el templo. Y todos tenemos, cuando imaginamos a Jesús, la idea de un hombre buena onda, ¿no es cierto? Un hombre amable, un hombre amoroso, un hombre que nunca se exalta, nunca se enoja, un hombre totalmente controlado. Y cuando leemos esta historia, este es el Jesús que nadie se espera. Yo me imagino esta escena, él entrando al templo y volcando ahí las mesas de los cambistas y de los que estaban haciendo negocio, y en la mente de los discípulos, yo creo que lo que estaba pasando es: ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está sucediendo? De pronto el maestro se está volviendo loco. Yo creo que la comida le hizo daño, o si se habían echado unas quesadillas de champiñones, pues de qué clase de champiñones eran, o qué estaba sucediendo. ¿Por qué de repente Jesús tiene este comportamiento que no es el comportamiento normal de Jesús? Y la pregunta que nos debemos de hacer es: ¿qué es exactamente lo que hizo enojar a Jesús? Porque ahí está la clave de todo. ¿Qué es lo que hizo, lo que molestó a Jesús de modo que él reaccionó de manera violenta? Y es curioso, pero yo quiero que usted imagine, si usted llegara a una ciudad donde su papá tiene una casa, donde usted creció y es la casa de su padre. Cuando usted va y la visita, usted va a esa casa y ¿a poco no le traen recuerdos en lo natural? Y usted empieza a ver la pared, el cuarto, el árbol. ¿Y no le ha pasado que, por ejemplo, usted va y de repente, después de años, usted dice: ese árbol como que lo encogieron? De repente toda la casa, el pasillo que era enorme, se le hace chiquito. El cuarto que era gigante, de repente lo redujeron y es una miniatura, ¿no? Y usted dice: ¿qué pasó aquí? Pero cuando nosotros vamos a la casa de nuestros papás, hay algo que nos produce. Es una ternura, un amor por la casa, un respeto por la casa. Y yo creo que imagine que de repente usted llega y la casa de su padre la han transformado
La han convertido en un lugar donde se hacen cosas ilícitas. ¿Y cuál sería su reacción? O que la hubieran deteriorado, algo que para usted era importante, o que ya no hay ese cuidado que se debería de tener. Yo creo que nosotros alcanzaríamos a percibir un destello de luz de lo que esta escena representa para la vida de Jesús. Solamente un destello. Y mire, fíjese cómo el versículo 12 comienza: y entró Jesús en el templo de Dios. Este énfasis que hace Mateo no dice entró Jesús en el templo o en un templo, sino en el templo de Dios, diciéndonos a quién le pertenecía ese lugar. Y este énfasis nos ayuda a entender que estábamos tratando con el símbolo terrenal más importante para la vida de Israel. Quiero que esto lo tenga en mente. Era el símbolo terrenal santo donde se suponía que la presencia de Dios habitaba. Usted recordará que en este momento estamos en el antiguo pacto. Esto es el antiguo pacto. Y la vida religiosa de Israel giraba en torno al templo y a las actividades que se realizaban en el templo. Por eso es tan importante. Hoy, por ejemplo, ya el templo de Dios no es un lugar físico, no es este salón, este auditorio ni nada, sino en el templo. En el nuevo pacto dice que todos los creyentes son templo del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Ahora ya no son las paredes ni nada, pero en ese tiempo sí. En ese tiempo sí, por eso es tan importante, por eso ese símbolo es tan importante. Y Dios les había mandado eso en el pacto, que ellos durante la Pascua tenían que venir y traer los sacrificios al templo, y ahí se ofrecían, y que eso iba a ser olor grato para Dios. Esto lo saben todos los que están leyendo Levítico. Y fíjese, lo curioso es que el primer lugar a donde va Jesús es al templo. Este detalle no es menor. Y fíjese, si Jesús fuera un rey militar, él hubiera ido a un punto estratégico de Jerusalén a montar una base militar, a tomar adeptos, a poder unir fuerzas y poder conquistar Roma. Eso haría el líder militar que ellos esperaban. ¿Se dan cuenta? Esa era la expectativa que el pueblo tenía, alguien que los viniera a rescatar, un Mesías guerrero que viniera a luchar y a liberar de la esclavitud romana al pueblo de Israel. Pero este no es un rey militar. Este es el Mesías. Y el Mesías es el enviado de Dios, el Salvador de Dios. Y fíjese, esta es la clave, que el primer lugar donde va no es armarse a levantar armas, sino ¿a dónde? Al templo de Dios. La parte más importante. ¿Sabe por qué? Porque este rey, este Mesías, no vino a liberarnos de la esclavitud terrenal. Vino a liberarnos de algo que nadie más podía, que es el pecado. Vino a darnos libertad sobre el pecado. Este Mesías no le pertenecía a los hombres, le pertenecía a Dios. Él es el Cordero de Dios. Y al primer lugar que tenía que llegar era al templo, a la casa de Dios, al lugar de la presencia de Dios. Y fíjese, para sorpresa de ellos, no se levantó en armas contra los romanos, sino que atacó a sus compatriotas religiosos que eran su mismo pueblo en su templo. Nosotros le pusimos como título a la prédica: el Jesús que nadie espera. Porque este es el Jesús que nadie espera. No esperaban un Mesías que viniera y atacara la religiosidad de Israel en el mismo templo.
pero este es el Jesús que está en perfecta concordancia con el corazón de Dios. ¿Sabe por qué? Desde que comenzamos Piedra Angular, quise empezar por el Evangelio de Mateo, porque la gente no tiene claro el Evangelio. Aún los que se dicen cristianos solamente conocen una parte del Evangelio, pero no conocen realmente el de qué se trata el Evangelio. Quieren al Jesús amoroso, pero no quieren al Jesús santo. Quieren la bendición de Dios, pero no quieren los mandamientos de Dios. Y todos los atributos de Dios están funcionando en perfecta unidad y armonía siempre. Y este Jesús, aunque no es el Jesús que sea la expectativa que nosotros queremos, es el Jesús que es Dios. Está en perfecta congruencia con todo lo que representa a Dios. Y mire, la limpieza de Jesús tenía que comenzar por su casa. ¿Ha escuchado esa frase de candil de la calle, oscuridad de su casa? Bueno, pues fíjese, Jesús no es así, es muy congruente. Y por donde empieza, ¿sabe por dónde es? Por la casa, por lo que le pertenecía. Y va al templo, y este episodio, si usted tiene una Biblia que tiene títulos, verá que se llama la purificación del templo o la limpieza del templo. Y es porque ahí es donde comienza la obra redentora de Jesús en el tiempo de la Pascua. Y mire, ¿por qué tenía que comenzar ahí? Porque todo se trata de la adoración a Dios. Este es el punto focal del mensaje, la adoración a Dios. Y algo que tenemos que aprender es que si la adoración está mal, todo está mal. Si la adoración estaba mal en la nación de Israel, toda la nación estaba mal. Eso es lo que Jesús está haciendo aquí y se está concentrando en este punto. Están adorando a un Dios que no conocen de la manera incorrecta y por eso toda la nación está mal. Quiero decirle con esto, el problema de la sociedad, escuche bien lo que le voy a decir, el problema de la sociedad no es la política y el gobierno, no es la inseguridad, no es la inmoralidad. ¿Sabe cuál es el real problema, el verdadero problema de la sociedad? Lo mismo que fue en el tiempo de Jesús. El problema real es que los miembros de la sociedad se han alejado de Dios. Nuestro problema no es otro que eso. ¿Sabe por qué Estados Unidos fue tan prosperado? Porque se convirtió en una nación, no sé si usted sepa, pero en los últimos años los mejores teólogos han salido de Estados Unidos. Las mejores escuelas de teología están en Estados Unidos porque crecieron tanto y fue una nación que se entregó al cristianismo. La mayoría de la gente empezó a profesar el cristianismo en Estados Unidos, no sé si sepa. Sus billetes tienen un lema que es Dios bendiga América. En las escuelas, no sé si sabía esto también, pero se enseñaba la palabra de Dios. ¿Sabe cuándo empezó la depravación y la decadencia de Estados Unidos? Cuando sacaron las Biblias de las escuelas y de las casas. Porque cuando la adoración a Dios se distorsiona, toda la sociedad se distorsiona. Y ese era el punto focal, eso era lo que quería llegar Jesús. Y mire, muchas veces vemos a Jesús como un activista social. Yo escuchaba hace poco un video del presidente. El presidente decía que era cristiano, pero no profesaba el cristianismo, sino solamente admiraba a Jesús por el amor que tenía a la gente y por su manera de comportar. Decía, yo amo el ideal y la filosofía de Jesús, pero escuche, Jesús es más que un activista social o un moralista. Ojalá el señor presidente pueda escuchar y decirle que no está tratando con alguien que
que se enfoca en la moral, sino lo más importante era la adoración que él tenía que recibir como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y no se trata de que compartamos su filosofía o su estilo de vida, se trata de que doblemos nuestra rodilla ante Él. Y mire, Él llega a este punto porque lo principal, lo más importante, muchas veces pensamos y queremos al Jesús que ayuda a la gente. No importa que violen las leyes de Dios, lo que importa es Jesús que ayuda a la gente. Y no es cierto. ¿Se fija que no es cierto? Porque lo primero que hace es ir ¿a dónde? A una misión especial, al templo. El enfoque de Jesús no estaba en la gente. ¿Sabe dónde estaba? En Dios. ¿Sabe por qué ayudaba a la gente? ¿Sabe por qué tenía esos ideales o esa moral Jesús? Porque era una adoración a Dios todo lo que Él hacía. Pero cuando nosotros nos desenfocamos de Dios y pensamos que el centro es el ser humano, nosotros distorsionamos la adoración a Dios y le traemos y le quitamos la gloria a quien le corresponde. Escuche, la gente no se está dando cuenta, pero eso está pasando dentro de nuestras iglesias, de las iglesias modernas. Sus mensajes se enfocan tanto en la gente, se enfocan en que la gente se sienta bien, se enfocan en que la gente esté cómoda en sus asientos, que han dejado a un lado la verdadera adoración a Dios. Y nunca vemos eso en este Jesús. Y mire, la pregunta sigue siendo, ¿por qué Jesús reacciona así? ¿Sabe que la ira que muestra aquí Jesús es una ira santa? Y le voy a demostrar algo. Mucha gente agarra este pasaje y dice, ¿ves? Hasta Jesús se enojó. Pero primer detalle de la historia, Jesús no se está enojando por algo que le hicieron a Él. ¿Se da cuenta? Jesús no se está enojando porque fue víctima de calumnia, porque lo difamaron, porque lo quieren matar. Jesús no se está enojando por eso. Jesús se está enojando ¿por qué? Porque están profanando el templo de Dios. Es una ira santa, como la ira que tenía David en contra de los enemigos de Dios, no contra sus enemigos. El enojo, la ira que muestra aquí Jesús es por las cosas santas de Dios. ¿Usted se enoja por las mismas cosas que se enoja Jesús? ¿O siempre se trata de usted cuando se enoja? Mire, lo impresionante es que esta historia nos platica un poco de lo que se había convertido en el tiempo de Jesús y el ritual religioso. Dios les había mandado en Levítico que celebraran la Pascua, bueno, desde el Éxodo, que celebraran la Pascua, y les había dado unas instrucciones acerca de la ofrenda. Y ellos tenían que venir en la temporada de Pascua, y sabrá esto, que los hombres mayores de 20 años, como representantes de su familia, tenían que venir y ofrecer un sacrificio al templo. ¿Se acuerda de eso? Entonces, durante la Pascua se ofrecían miles de sacrificios de animales. Aproximadamente los historiadores dicen que durante esta temporada había en Jerusalén 2 millones de personas. La gente llegaba a Jerusalén y se hospedaba en las posadas que había. Otros se tenían que acampar afuera de las murallas y otros tenían que ir a las regiones más cercanas a quedarse a dormir, a Betania, por ejemplo, que era una región muy cercana, donde de hecho dice que va Jesús. Y mire, durante esos días, ellos tenían la obligación, porque así los había mandado Dios, de traer esa ofrenda, pero lo que aquí está pasando es algo muy curioso. Resulta que durante estas Pascuas o esta temporada, el templo, usted sabrá que está dividido en varias partes. Y una de las partes donde todos podían venir, aún los gentiles que no eran parte del pueblo judío, pero podían venir a adorar a Dios, era el patio de los gentiles.
Y ahí todo el mundo podía estar. Y en las otras secciones no podían estar los que no fueran judíos. Y obviamente en el lugar santísimo no podía estar más que el sumo sacerdote. En ese tiempo el sumo sacerdote se llamaba Anás. Y resulta que astutamente la religión de ese tiempo permitió que hubiera cierto comercio en el patio de los gentiles. Y entonces ellos armaron ahí como un tianguis y dejaron vender y cambiar monedas. Ahorita explico eso. Y entonces usted podía llegar y ocupar un lugar ahí en el patio de los gentiles, porque en su mente ellos dijeron, bueno, si esto es el lugar para los gentiles, se puede hacer cualquier cosa aquí. ¿Por qué? Porque los gentiles en ese tiempo no les importaban a los judíos, pero la ley marcaba que había un lugar especial para ellos. Entonces ellos dijeron, bueno, en ese lugar, en ese rinconcillo, sí pueden estar todos los comercios. Pero escuche, así como alguien ha vendido en el tianguis, tienes que pagar tu derecho de piso, ¿no es cierto? Tienes que comprar tu local. Entonces ellos tenían que comprar su stand, su lugar, y pagarle al sumo sacerdote una cuota. De hecho, hicieron tal comercio que los historiadores llegaron a nombrarlo el Bazar de Anás, porque el único que se hacía rico era el sumo sacerdote. Ahora, si se fija, aquí dice que volcó las mesas de los cambistas. Él llega, se enoja a ese lugar y vuelca las mesas de los cambistas. ¿Quiénes eran los cambistas en ese tiempo? Resulta que como venía mucha gente del extranjero, de otros lugares, judíos que habían quedado rezagados durante el exilio, habían quedado ahí, pero sabían que tenían que venir a adorar en la temporada de Pascua, venían y obviamente no tenían la misma moneda que se manejaba en Jerusalén. Entonces había ciertos puestos que lo que hacían era cambiarte las monedas por la denominación. Entonces, bien buena onda, tú llegabas con tus monedas extranjeras y a ese lugar tú llegabas y decías, necesito presentar mi ofrenda a Dios. Y ellos te decían, bueno, te la cambio. Y te daban la moneda de la denominación correcta. Ahora, lo curioso es que no nada más era de buena onda, sino que ellos cobraban el 25% más del tipo de cambio. ¿Le ha pasado que a veces usted tiene dólares y los va a cambiar y te dan menos por tu dinero y tú dices, pero el tipo de cambio está acá? Si quieres. Bueno, imagínense, estamos hablando de centavos aquí. En ese tiempo era el 25%. Un cuarto del valor más les costaba cambiar sus monedas. Esto se convirtió en una usura total, en una depravación, en un abuso en contra de la gente que iba y presentaba allí al pueblo. Y no solamente ese era el problema, sino que no solamente había cambistas, sino también había comerciantes que vendían los animales para que usted pudiera ir y presentar la ofrenda. Entonces, si usted no tenía animal, usted llegaba allí al templo, al patio de los gentiles, y usted compraba su buey, su becerro, su paloma, y entonces podía entrar al templo y presentarlo. Esto era opcional, pero yo quiero que imagine la gente que venía del extranjero, y usted quería venir y adorar a su Dios de la manera correcta, y usted decía, me voy a traer un macho cabrío, sin defecto, el primero, y lo voy a presentar a Jehová. Pero resulta que en ese tiempo no había carro, no había camión, no había moto, no había carretilla. Usted tenía que cargar por kilómetros con su familia y con el animal para llegar al templo y ofrecerlo. Por eso muchos preferían comprar su ofrenda en ese lugar. Ahora, obviamente, como ya se imaginará, tenía que haber negocio. Entonces, el abuso de estos comerciantes era que vendían el valor del animal a 12 veces el valor normal fuera del templo.
Si usted recordará, Dios permitió ofrecer palominos, palomas, a la gente más pobre de la sociedad que no tenía para tener un animal, un buey o un becerro. Y les dijo, si ustedes no tienen dinero, presenten como ofrenda una paloma. Ahora imagínese que usted sea de ese nivel socioeconómico, que sabe que su deber ante Dios es presentar una ofrenda, y usted va al templo porque no tiene animales y quiere comprar lo más barato, que es una paloma, y se lo venden 12 veces al valor comercial. Claro, yo creo que muchos de aquí estaríamos pensando, no les voy a comprar, me voy a llevar mi propio animal, aunque tenga que caminar de aquí a la Ciudad de México. Y usted se cargaba su animal durante tantos kilómetros, por días caminaba y llegaba, pero resulta que la ley en Levítico decía que los sacerdotes tenían que supervisar el animal para poder validarlo y que usted lo pudiera presentar como ofrenda. ¿Y sabe qué hicieron estos sinvergüenzas? Instalaron algunos módulos donde era de inspección de animales. Y entonces tú podías venir con tu animal cargándolo desde kilómetros y llegabas y resulta que el sacerdote te decía, ese no pasa. ¿Pero por qué no pasa? Es el primero, es sin defecto. No es que, está doblando la oreja, no pasa. Y te obligaban a comprar el animal del templo. Esto era un abuso total de la parte religiosa de Israel. Gente estaba haciendo negocio con las cosas de Dios. Gente estaba profanando lo sagrado de Dios. ¿Sabe por qué la ira de Jesús se enciende y vuelca todo? Y en los otros evangelios dice que hace como un látigo y empieza a latigar las mesas y a tirar todo. Porque todo se trataba de la santidad de Dios. Santo significa apartado, algo que no se puede ensuciar, algo que no se puede mezclar. Y ellos mezclaron, fíjese, la adoración de Dios con la corrupción de su corazón. Y esto pasa en nuestras iglesias. Esto pasa en nuestras iglesias. Ya no sé si me da coraje, me da tristeza, me dan ganas de llorar, que hay gente que se dice pastores, que están presionando a la gente, que están haciendo firmar compromisos a la gente para sacarle su dinero, que son los que tienen las mejores camionetas de la iglesia, que son los que viven en las mejores zonas de Celaya, y que se están aprovechando de la gente y sus ganas de adorar a Dios. Que Dios tenga misericordia de esos hombres. Porque un día este mismo Jesús que vemos aquí se va a aparecer y va a pedir cuentas de qué es lo que hicieron con su iglesia, de qué es lo que hicieron con su novia. Hoy los pastores tienen tanto miedo de predicar el evangelio que predican un montón de psicología y humanismo. Tratan de adornar a la novia de Jesús, pero un día, mi amado, el que ama a su iglesia, el esposo, va a venir. Y la actitud que nos sorprende, que Jesús tuvo hace más de 2000 años, es la actitud que va a tener, no lo dude. ¿Qué pensaría usted si tuviera su esposa y usted sale de viaje y se la encarga a alguien? Y usted le dice, es el tesoro más grande que tengo, yo he dado mi vida por ella. Y usted de repente, cuando se la deja a ese encargado dice, no, tengo que hacer que esta mujer se vea más atractiva. Y le empieza a rasgar su ropa y hace que se le vea un escote y la maquilla y la pinta de manera exagerada y la viste como una mujer de dudosa reputación. ¿Qué haría usted cuando regresara y viera a su esposa? ¿No le darían ganas de matar a ese hombre? ¿Qué es lo que los pastores están haciendo hoy en día? Mi amado, si algún día soy así, váyase de esta iglesia.
Y mire, no solamente eso, no solamente era la avaricia de estos hombres, sino si se da cuenta, los versículos dicen que echó a todos de ese lugar. Echó a todos. Juan capítulo 2, versículo 14, vea. Dice, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Ahora nos queda claro que él se enoja por la corrupción y la avaricia de los líderes religiosos, pero no solamente los echa a ellos, sino echa también a los clientes. ¿Se da cuenta de eso? Eso es a lo que a mí me sorprendió. Siempre la furia es primero con los líderes de la iglesia, pero mire, echa también a la gente que estaba siendo parte de la corrupción. Y usted diría, ¿pero por qué? Si son víctimas de este abuso. No, mi estimado. ¿Sabe que ellos premiaron su comodidad y toleraron la corrupción de los sacerdotes? ¿Sabe que ellos nunca se quejaron? Nunca se quejaron, nunca les preocupó lo que estaban haciendo con la casa de Dios. Nunca se preocupó que les vendieran más caro el producto, porque lo que ellos querían no era venir a adorar genuinamente a Dios. ¿Sabe qué era lo que querían? Cumplir. Obviamente les dolía que les cobraran más, pero este es el tipo de gente que simplemente cree que lo que tiene que hacer es un ritual para agradar a Dios. Esta es la gente religiosa. La gente religiosa no es la que lee su Biblia, la que quiere hacer la voluntad de Dios, la que se apega a la palabra de Dios. La gente religiosa es aquella que piensa que por lo que hace puede ganar el favor de Dios. No importa la manera en la que vivan. Mire, quiero mostrarle lo que David decía en el Salmo 40. Acerca de ofrecer sacrificios, Salmo 40. En el versículo 6. Dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis ojos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Se lo voy a leer en la traducción al lenguaje actual para que le quede más claro. Está diciendo, tú no pides sacrificios a cambio de tu perdón, tan solo nos pides obediencia. Por eso te he dicho, aquí me tienes, así me lo ha enseñado la ley de Moisés. ¿Qué quiere decir esto? El salmista está diciendo que así se lo ha enseñado la ley de Moisés, que el centro de la adoración a Dios no era el animal, para los que están leyendo Levítico. Era una representación de lo que había, del arrepentimiento que había en el corazón. Lo que le importaba a Dios no es que trajeran el animal, lo que le importaba era el arrepentimiento que había en su corazón cuando presentaban esa ofrenda. ¿Y sabe qué estaba haciendo el pueblo? Estaba viviendo en religiosidad, porque ellos decían, con que presentemos el animal. Mire, presento el animal para que no me vaya mal. ¿Cuántos de ustedes vienen a la iglesia para que no les vaya a caer una maldición?
¿Cuántos de ustedes vienen a la iglesia para tener el favor de Dios? ¿Cuántos de ustedes dan la ofrenda porque quieren que Dios les dé más? Cuando nosotros hacemos esas cosas, corrompemos la verdadera adoración que debe de salir del corazón. Si nosotros pensamos que por venir, que por escuchar, que por leer la Biblia, que por orar, que por ofrendar, nosotros ya cumplimos, esa no es la parte que le importa a Dios. La parte que le importa a Dios es su corazón. ¿Cómo está su corazón? Es el corazón del creyente, el nuevo corazón de donde surge la verdadera adoración de Dios. Y Jesús desata su ira también contra los que estaban ahí siendo parte de esa corrupción, porque se habían vuelto insensibles a las cosas de Dios. Les importaba muy poco Dios, lo único que les importaba era quedar bien, cumplir con un ritual. Veían la adoración a Dios como una obligación, no como un deleite. Mi amado, ¿cuántos de nosotros venimos a la iglesia como una obligación y no como un deleite? ¿Cuántos de ustedes es una tortura escuchar la palabra de Dios por 1 hora, 40 minutos o lo que sea, y no es un deleite? Si usted viene y no se acuerda de nada, y no puso atención en nada, su corazón está lejos de Dios. No se engañe. Si usted llega aquí y escucha algo y no lo hace, no se engañe. Usted tiene que volver en arrepentimiento a Dios y decirle: te quiero adorar con mi vida y mi corazón y mis pensamientos, con todo lo que yo hago, no con todo lo que hago y por dentro soy otro. Mire, ahora, no solamente eso, no solamente estaban los que vendían, no solamente estaban los que compraban. Acompáñame a esta escritura en Marcos capítulo 11. Y esto nos va a ayudar a entender más lo que estaba pasando aquí. Marcos capítulo 11, versículo 16. Dice: y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. No solamente estaban los dos que ya vimos, sino había un tercer grupo de personas, que el tercer grupo de personas, ¿sabe qué hacía? Agarraba el templo como la ruta más rápida para no rodear el templo, cruzaban con todos sus utensilios, con todas sus cosas y decían: esta es la ruta más rápida, y atravesaban el templo sin importarles, sin ir a ofrecer holocausto ni nada, simplemente como, voy a pasar por aquí. Y dice que Jesús no les permitía que pasasen por ahí. Mi hermano, quiero que vea la seriedad con la que trata Jesús la santidad de Dios. Yo no sé si es la misma perspectiva que hoy tiene de la santidad de Dios y de las cosas de Dios, pero para Jesús, para Dios son muy importantes. Así hayan pasado miles de años, para Jesús siguen siendo tan importantes como en ese día. Tenga cuidado de no profanar las cosas santas de Dios. Tenga cuidado de no meter el mundo a las cosas de Dios. Tenga cuidado con lo que hace con el templo de Dios, porque si usted le pertenece a Dios, toda su vida le pertenece, y usted, su cuerpo, es templo del Espíritu Santo. ¿Y qué hace con ese templo? Hay una frase que dicen mucho las iglesias modernas: para todos aquellos que quieren vivir una vida simple, para todos aquellos que no quieren comprometerse demasiado con Dios, que no quieren vivir en santidad porque se les hace fariseos, religiosos, una exageración. Y decimos: sí, o sea, está en pecado, pero viene a la iglesia. Está en pecado, pero hace todas las actividades de la iglesia. Viene a la escuela de quién sabe qué, viene a la no sé qué, va a la conferencia de no sé qué tanto. No, es cristiano, le pega a su esposo, pero es cristiano. Se roba no sé qué, pero es cristiano. Y no juzgues a esa persona, porque todos somos pecadores. Y esta es la frase: Dios
aborrece el pecado, pero ama al pecador. ¿No es cierto? Y esa frase nos gusta, porque evidentemente nosotros seguimos siendo pecadores. De hecho, ¿sabe que la iglesia es para los pecadores? Pero para los pecadores que vienen en arrepentimiento. Todos nos equivocamos. Pero Dios no nos ha dado una licencia para pecar, ¿se fija? Nunca si Escritura dice, bueno, ahora que ya vienes a la iglesia y que eres cristiano, te dices cristiano, puedes hacer lo que quieras. No importa la voluntad de Dios, no importa la palabra de Dios, tú haz lo que quieras. Pero esa frase nos conforta y decimos, bueno, es que Dios lo que aborrece es el pecado, pero ama al pecador. Déjeme comprobarle que eso es una tontería. Acompáñeme, por favor, al Salmo 5. Versículo 4. Dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Mi amado, lo que está diciendo es que aborrece el mal Dios y aborrece a los que hacen el mal. Acompáñeme ahí adelante al Salmo, capítulo 7. Vea, no una vez, sino es el mismo mensaje durante toda la Biblia. Salmo 7, ahí adelante. En el versículo 11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el pecado. ¿Eso dice? Dice, Dios está airado contra el impío todos los días. Contra el impío. Mi amado, Jesús no vino a morir por el pecado. ¿Vino a morir por quién? Por los pecadores. El infierno no es para mandar ahí el pecado. Es para mandar ahí ¿a quién? A los pecadores. A los pecadores que no han creído en Jesús. Dios no manda al infierno al pecado, Dios manda al infierno al pecador. Y esto, escuche, esta escena de Jesús lo que nos habla es de la ira de Dios. Un tema que nadie quiere hablar. Un tema que no se toca en las iglesias de aquí porque la gente se asusta. Porque es el evangelio que confronta. Porque es el Jesús que incomoda, que nadie quiere. Pero el comportamiento de Jesús es la misma ira de Dios contra aquellos que han profanado las cosas santas de Dios, contra aquellos que han desobedecido la palabra de Dios, contra aquellos que han pecado contra Dios. Es la ira de Dios, aunque nos cueste trabajo, aunque sea la prédica más difícil que tenga que predicar, pero la tengo que predicar porque es real. Mi amado, si esto solo es una prueba de la ira de Dios, imagínese lo que va a ser ese día. Imagínese lo que va a ser cuando Él regrese. Y esta es la proposición del mensaje, la idea principal. La ira de Dios es completamente proporcional a su santidad y perfectamente congruente con su misericordia. La ira de Dios es completamente proporcional a su santidad y perfectamente congruente con su misericordia. ¿Por qué se enojó Jesús por lo que estaba pasando en el templo? Porque eran las cosas santas de Dios. Su ira es proporcional a la santidad. ¿Sabe por qué Dios se enoja contra el pecado y el pecador? Porque Él es un Dios santo. Y sabe que esa ira es equivalente a la grandeza que Él tiene en santidad. No sé si hoy lo está entendiendo, pero la fuerza de su ira es proporcional a lo que Él representa, a la pureza que Él es. Ahora, esto no choquea, pero yo le acabo de decir que es congruente con la misericordia que Él tiene.
Y esa es la noticia buena del Evangelio. De esto se trata el Evangelio. Que tenemos un Dios santo que tiene ira. Es la mala noticia. Pero la buena noticia que vino a traer Jesús es que tenemos un Dios bueno, lleno de misericordia. Y yo no sé si usted notó esto, pero quiero mostrarle cómo es congruente su misericordia con lo que está pasando aquí. Acompáñeme de vuelta a Mateo 21, versículo 14. Quiero que se asombre como yo de esto y se apasione también. Y dice, y vinieron a él en el templo ciegos, cojos, ¿y qué? Los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las muchas maravillas que hacían y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. Ahora vea la escena completa. Jesús llega al templo y hay gente vendiendo. Él se enoja y suelta su ira contra ellos a través de un látigo y echa fuera a toda la gente que estaba siendo partícipe de esa corrupción. Impide que los simplistas pasen por el templo, pero hay algunas personas que no echa fuera. Vea la hermosura de nuestro Dios. ¿Sabe a quién no echó fuera? A la gente necesitada. A los que estaban allí en el templo, imposibilitados de presentar una ofrenda al Señor de un animal, pero que su corazón estaba tan necesitado, con una necesidad tan grande que se convirtió en la ofrenda perfecta para Dios. A lo largo de toda la Biblia nos repite, el que a mí viene, yo no lo echo fuera, y no los echaré fuera porque vienen a mí buscándome de todo corazón. Escuche, Dios nunca rechaza a alguien que viene buscándolo como su Salvador. ¿Se da cuenta de eso? A los únicos que dejó fue a los ciegos y a los cojos y los sanó. A los que estaban pidiendo limosna ahí en el templo, a los que no se podían valer por sí mismos, a los que no podían comprar ni lo más barato del templo, a esos fue a los que les puso atención y los sanó. Y después dice que al ver las maravillas, la gloria de Dios, todo se trata de traer gloria a su nombre en las cosas de la iglesia. Vea, los muchachos que eran aparentemente los que habían cumplido 20 años y era la primera vez que iban a ofrecer algo al templo, dice que ellos empiezan a gritar, Hosana al Hijo de David, Hosana, este es nuestro Mesías, este es el que estamos anhelando. Y dice que él no los calla como lo hicieron los sacerdotes, sino que dijo, esta es la verdadera adoración. Mi amado, todo se trata de la adoración a Dios. Yo le acabo de dar la idea principal de que la ira es completamente proporcional a su santidad y perfectamente congruente a su misericordia. ¿De qué lado le gustaría estar? Y la pregunta más importante es, ¿de qué manera ha venido hoy a adorar a Dios? ¿Ha venido como aquellos que habían corrompido la adoración a Dios o ha venido como aquel necesitado que dice, no soy nada ni tengo nada, pero mi vida te ofrezco, sálvame hoy? Ya estoy terminando, pero se fija que siempre, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, Dios envió a sus profetas con el mismo mensaje. Siempre habló de la adoración y les dijo, están adorando de la manera incorrecta, se están creando ídolos. El ser humano tiene la capacidad de crearse ídolos de manera impresionante. A lo mejor usted dice, yo no soy los corruptos que vendían en el templo, pero le pregunto, ¿cuántas veces no se hace el dinero, las cosas materiales su Dios en su corazón? La misma avaricia. ¿Cuántas veces hay tanta incongruencia en su vida? Todo está mal fuera de la iglesia, pero en la iglesia aparenta una cosa. Su adoración está mal. ¿Cuántas veces busca a Dios por lo que le puede dar o el favor que le puede otorgar?
y no por lo que Él es un Dios santo. ¿Cuántas veces pide cosas para su vida y no pide santidad para su vida? Siempre el pueblo estaba expuesto al mensaje de Dios y el mensaje de Dios era el mismo. Su problema es su corazón. Es más, hasta en una temporada, ¿se acuerda que los profetas decían, Dios a través de los profetas les dijo, vienen falsos profetas y les dicen, todo está bien, les dicen paz, 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 y no hay paz. Están inmersos en el pecado. ¿Sabe por qué el pueblo de Dios sufrió tanto? Por su necedad, por su pecado. Y Dios les dijo, y ellos no entendieron. Les dijo una y otra vez, así es como tienen que vivir, y ellos iban en pos de otros dioses. Mi amado, Dios no está jugando a ser Dios. No piense que se puede esconder de Dios. Él les dice, convirtieron mi templo en cueva de ladrones. ¿Sabe cuántas iglesias hay cueva de ladrones? Esconden ahí a la gente. Y Él les dice, eso no lo voy a permitir. Dios no está jugando a ser santo tampoco. Dios es santo. Santo, santo, santo. Y mi amado, me tardé 5 minutos más porque quiero que usted me entienda. Esto es para todos, no nada más es para de aquí para allá. Decía Spurgeon que el predicador tiene que cuidar su vida. No voy a hacer que está hablando de un mensaje de salvación y que cuando llega al cielo a los que les habló el mensaje se salvaron y él no. ¿Sabe el peligro que corremos de pensar que estamos bien? Jesús dijo, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Y Él les dirá, no os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y digo, Señor, que no viva engañado. Y Señor, que sobre todo no engañe a nadie. Qué tristeza que aquel día un montón de pastores van a ser señalados de falsos pastores y les van a decir, tú me dijiste que yo era salvo. Tú me engañaste. Engañaste a mi familia. Digo, Dios, líbrame. Líbrame, Señor, de que sea como estos hombres que no tienen ni un remordimiento de lo que están haciendo con tu iglesia. Líbrame de tal corrupción y tal ambición que me importen poco las almas con tal de conseguir la iglesia más grande, con tal de conseguir dinero, una estabilidad o lo que sea. Dios, líbrame. Porque en aquel día quiero llegar limpio. A lo mejor no fui el mejor predicador, a lo mejor ni siquiera entendí el texto. Pero que todos los que llegamos digamos, Señor, he venido aquí tan necesitado, con una necesidad tan grande como la primera vez, con una necesidad tan grande como aquellos ciegos, cojos que estaban en el templo. Señor, no tengo mucho, pero lo que sea, Señor, lo que sea por ti, lo que sea para adorarte, Señor. ¿Por qué no ahí donde está usted inclina su rostro y le dice, Señor, gracias por tu salvación, gracias porque siempre tienes compasión de aquellos que te necesitan y que te buscan genuinamente, Señor.